Vamos a intentar demostrar un poco más que la doctrina del sola escritura no es bíblica y por lo tanto en sí misma resulta contradictoria. Vamos a ver una cita de San Pablo de la primera carta a los tesalonicenses, el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Concretamente, primera a los tesalonicenses 2:13 dice lo siguiente: de ahí que también por nuestra parte no cesemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la cogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. Luego, hay una palabra de Dios que no es escrita, sino predicada. Y por si cabe alguna duda, vámonos nuevamente a la Biblia protestante Reina Valera, concretamente la edición de 1960, que en lugar de decir la palabra de Dios que os predicamos, dice la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Luego es una palabra de Dios que se oye, no que se lee, sino que se oye y por lo tanto que se transmite oralmente. Pero seguimos con las cartas de San Pablo y vamos a ver concretamente la segunda carta a Timoteo, los dos primeros versículos del capítulo 2, que dice lo siguiente: tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces, a su vez, de instruir a otros, es decir, hombres que oyendo puedan también instruir de palabra, porque no dice que sea una instrucción escrita. Sí, y en todo caso, de los libros que conocemos de la Biblia, ¿dónde estaría esa instrucción escrita? Pero ¿qué dice la Reina Valera? Porque hemos leído primeramente la Biblia de Jerusalén, que es de la École Biblique, de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Una Biblia católica, por tanto. Pero estamos comparando, como hemos comentado, con la Reina Valera de 1960, una de las más importantes Biblias protestantes. ¿Qué es lo que dice entonces esta Biblia Reina Valera? Es casi igual. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nuevamente, una palabra de Dios oída, una predicación oída, una enseñanza oída y por lo tanto transmitida oralmente y no por escrito. ¿Qué más? Por ejemplo, primera a los Corintios 11:2. Biblia de Jerusalén, católica. Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. Reina Varela, protestante. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Nuevamente San Pablo se refiere a la transmisión oral, porque si se refiriese a un libro de la Biblia, estaría diciendo cuál es la cita. O bien la estaría citando literalmente. Sin embargo, no hace eso. ¿Cuál es la consecuencia de que por parte de los protestantes se rechace la tradición y se rechace el magisterio? Lo hemos comentado, una gran atomización, una gran división. Este peligro grande del sola escritura y por lo tanto de la libre interpretación es el que ya percibió el mismísimo Martín Lutero en 1525 al final de su vida, que decía literalmente lo siguiente: hay tantas sectas y creencias como cabezas. Aquel miembro no quiere tener nada que ver con el bautismo. Otro niega el sacramento. Un tercero cree que hay otro mundo entre este y el último día. Algunos enseñan que Cristo no es Dios.
Unos dicen esto, otros aquello. Si un rústico, por rudo que sea, sueña o se imagina alguna cosa, ya se cree que ha oído el susurro del Espíritu Santo y se cree que él mismo es un profeta. Pues claro, Lutero, tardaste en darte cuenta, ¿verdad? Y ya no pudiste enmendar las consecuencias de tu gran error. Que Dios te perdone. Por lo tanto, tenemos que del sola escritura se deriva una división. Esto es importante. Jesucristo, en el Evangelio de San Lucas, Lucas 11, 17 y 18, nos habla de la división. Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y caza contra caza cae. Si pues también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? Nos está advirtiendo del peligro de la división. Fijémonos qué consecuencia tan grave ha traído el sola escritura. Que si no fuera por ese principio doctrinal falso, no tendríamos la división enorme que existe hoy en la Iglesia. ¿Qué conclusiones podemos sacar entonces? ¿Qué consecuencias de todo lo que hemos dicho? Primera conclusión, que la doctrina del sola escritura no es bíblica, no se encuentra en la Biblia. Es más, se encuentra lo contrario, la necesidad de la entrega oral. Segundo, que carece de lógica y no tiene ningún sustento histórico. Tercero, que nunca ha sido enseñanza de la Iglesia. Eso se lo inventó Lutero en el siglo XVI, pero nunca se había enseñado antes eso en la Iglesia, y la Iglesia Católica sigue sin enseñarlo después. Otra consecuencia, genera división entre los cristianos, como demuestra la existencia de miles y miles de denominaciones protestantes. Y esto es muy grave. Jesucristo lo advirtió con el Evangelio que hemos citado antes de Lucas, ¿verdad? Sobre la división, cómo un reino queda asolado. Pero fijémonos en la oración que hace Jesucristo al Padre antes de morir, que tenemos en el Evangelio de Juan, San Juan 17, del 20 al 23. Yo solamente voy a leer el principio. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno. Como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Si seguimos leyendo hasta el versículo 23, veremos que en el mismo párrafo Jesucristo pide al Padre por la unidad de la Iglesia y utiliza 5 veces la palabra uno. Cuando insiste tantísimo en la unidad, es porque la unidad es fundamental. Efectivamente, Lutero, con el principio sola escritura, asumido por tanta gente, lo que ha conseguido ha sido romper la comunión de la Iglesia peregrina, de la Iglesia militante, atacar a la comunión de la Iglesia. Hermanos, recemos por la unidad de la Iglesia y por lo tanto por esta corrección. Pidamos por los hermanos evangélicos para que verdaderamente con honestidad intelectual y búsqueda sincera de la verdad abandonen ese principio doctrinal falso y se abran a la plenitud de la verdad. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.